Bueno, pues si os parece vamos a ir empezando un poco. Bienvenidos a todos y a todas a esta charla que tiene por título Rebelión en Chile, porque se ha trasladado la COP25 a Madrid. Esta charla está organizada por Contracorriente, conjuntamente con la Asamblea por el Clima de la UAM. Luego dejaremos ahí una hoja para los que os interese también y queráis conocer un poco más de Contracorriente, que os podáis apuntar. Tendremos la intervención especial del compañero de Chile, Dauno Totoro, que es integrante de La Izquierda Diario en Chile y está perseguido por el gobierno chileno. Luego él nos explicará un poco más el caso. Antes de empezar, quiero hacer un poco una introducción sobre qué es la COP, un poco el marco en el que se da, porque me parece que es importante para entender sobre todo también lo que va a explicar el compañero. En primer lugar, para hablar un poco de qué es la COP, hay que recordar que la COP es la Conferencia de las Partes, es el órgano supremo de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y es el máximo órgano de decisión y la máxima autoridad en torno a las medidas para el cambio climático. Se reúne cada año, los principales países, los miembros de la COP, se reúnen para tomar las decisiones necesarias para afrontar el cambio climático. Entre ellos están todos los jefes de los estados, así también como algunos ministros. Pero es que además de la intervención de los gobiernos y de los estados en la COP, también intervienen organizaciones, intervienen asociaciones y sobre todo también intervienen las empresas. Esto último, la verdad que es bastante relevante porque resulta un poco paradójico que precisamente en una cumbre que lo que trata es de dar solución al cambio climático y de afrontar el cambio climático está patrocinada por algunos de los mayores contaminadores del planeta. Por ejemplo, en los últimos días hemos conocido que Endesa, que es la empresa más contaminante del Estado español, es una de las principales patrocinadoras de la COP. Así también está Iberdrola, que también se encuentra entre las 10 empresas más contaminantes del Estado español y otras más. Pero es que además la intervención de estas empresas no únicamente se reduce al patrocinio, sino que estas empresas también participan activamente dando charlas, eventos, como por ejemplo se trata de la charla que organiza el banco BBVA sobre nuevo liderazgo climático. Es decir, una de las entidades financieras más contaminantes de todo el planeta participa en una charla sobre nuevo liderazgo climático. Y no lo hace sola, sino que lo hace de la mano también de órganos y organizaciones que impulsan las Naciones Unidas. Es un claro ejemplo de lo que es el greenwashing de cómo las grandes empresas que son hipercontaminantes utilizan este tipo de eventos o intentan lanzar campañas para lavar su imagen cuando en realidad son de los mayores o los principales responsables, mejor dicho, del cambio climático. Pero es que los medios de comunicación tampoco se quedan atrás, porque en los últimos días ya lo veíamos como los principales periódicos del país abrieron con un titular y una portada que era calcada en todos los casos y que destacaba el papel de Endesa como participante en la COP, ayudando así a esta lavada de cara de Endesa. Pero es que, ya digo, no es únicamente Endesa, sino que también está el Banco Santander, que es uno de los bancos que más ha contribuido a la contaminación con la inversión en energías fósiles, también está Iberdrola, también está Repsol, etcétera. Pero si hablamos del greenwashing y hablamos de esta intención que tienen las grandes empresas de lavarse la cara ante la realidad del cambio climático y ante la necesidad de tomar medidas reales ya, no es casual que las grandes empresas estén interesadas en lavarse la cara, porque realmente tienen mucho que ver con el cambio climático. Según un informe publicado en 2015, revelaba que desde 1988 el 71% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero estaban emitidas únicamente por 100 empresas. Esto lo que nos deja muy claro es que no es un hecho aislado. No es un hecho aislado que las empresas sean las principales contaminantes del planeta y las principales responsables del cambio climático. Se trata de la esencia del capitalismo, de un sistema que no tiene otro fin y no tiene otro objetivo que la acumulación del capital y la generación de beneficio, independientemente de cuáles sean los límites que tenga el planeta, y si no hay ningún problema en contaminar nuestro planeta si eso supone mayores beneficios. Desde los inicios del capitalismo, desde hace unos siglos, se ha caracterizado siempre por la explotación del planeta, por la destrucción del medio ambiente, ya sea para utilizarlo como fuente inagotable de recursos, que hoy en día sabemos que no es realmente una fuente inagotable de recursos, pero la ha tomado así para utilizarlo como la fuente de su negocio de mercancías, pero también lo ha utilizado como vertedero de todo ese gran consumismo generado y de toda esa hiperproducción y superproducción generada.
generada, lo ha utilizado como vertedero. Pero es que paralelamente a esto, paralelamente a esta destrucción del planeta generada por el capitalismo como forma de producción y como sistema económico, también se da la degradación de las condiciones de vida de millones y millones de personas en todo el mundo, que cada vez son más, cada vez viven en condiciones de más miseria, donde aumenta el desempleo, donde aumenta la precariedad laboral, y que al mismo tiempo son los principales mecanismos que tiene el capitalismo para mantenerse como sistema económico y para seguir reproduciéndose. Frente a esta dinámica ecodestructiva del capitalismo y de las empresas, los gobiernos no es que hayan actuado en contra de esos intereses, sino que más bien han sido los principales aliados del capital a la hora de tirar hacia adelante cualquier medida o de mantener su sistema económico. Así, cuando las grandes multinacionales han necesitado ajustes fiscales o han necesitado reformas laborales para continuar explotando y en muchos casos para continuar contaminando, los gobiernos han estado al servicio de las grandes fortunas. En este sentido, poco hay que decir de personajes como Donald Trump, que directamente niega el cambio climático cuando estamos viendo que es la principal o de las principales emergencias que afronta nuestra sociedad, pero incluso también líderes políticos como Angela Merkel, como Pedro Sánchez o como Emmanuel Macron denuncian el cambio climático, denuncian el calentamiento global, pero luego lo único que hacen es reunirse en grandes cumbres costosas que lo único que hacen es sacar acuerdos con grandes objetivos, reducciones de CO2, pero que luego quedan en nada porque son poco más que en documentos diplomáticos sin ningún carácter práctico. Al mismo tiempo plantean hacer reparaciones, limitar la producción de sustancias tóxicas, hacer una reconversión tecnológica, pero todo esto lo sustentan, digamos, en un crecimiento, de que esto va a ser fruto de un nuevo crecimiento, va a haber un nuevo crecimiento económico, vamos a apostar por nuevas tecnologías suaves que permitan ese gran crecimiento económico, pero precisamente el por qué hacen tanto énfasis en ese nuevo crecimiento económico es porque quieren dejar muy claro que pese a que haya cambio climático y las medidas que se vayan a tomar al respecto, no van a tocar en ningún caso los intereses de los principales causantes del cambio climático, que son las grandes empresas y el capitalismo. Así que lo que hacen es dejar muy claro que esto va a traer un nuevo crecimiento económico y que por tanto el sistema que pretendan instaurar va a ser igualmente un sistema del que los capitalistas y las grandes fortunas pueden sacar provecho y acrecentando su riqueza. Sin embargo, las vías que proponen estos gobiernos para afrontar la crisis climática y para dar una respuesta a la crisis climática son del todo insuficientes. Son del todo insuficientes porque no van en ningún caso y se niegan a ir a toda costa en contra de los intereses precisamente de aquellos que son los principales causantes del cambio climático, que son las grandes empresas y el capitalismo. En lugar de eso, lo que deciden hacer es ir y tirar hacia adelante medidas contra la clase trabajadora y contra las clases populares, que al mismo tiempo son los principales afectados por la destrucción del medio ambiente. Por ejemplo, una de estas medidas la podríamos mencionar cuando Emmanuel Macron intentó tirar hacia adelante un impuesto y la subida del impuesto a los carburantes, y se generó todo el movimiento de los chalecos amarillos. Dejaba muy claro que al final las medidas que se intenten tirar y que hacia adelante y que no pretendan hacer pagar a los capitalistas responsables del cambio climático, que no vayan en esa línea, sino que lo que pretendan hacer es que las clases populares lo paguen, van a tener una gran dificultad para tirarse hacia adelante, porque precisamente esas clases populares y la clase trabajadora continúa siendo la gran mayoría de la población mundial. Lo que podemos tener claro es que no se puede esperar ninguna solución al cambio climático, no se pueden esperar medidas reales que afronten el cambio climático dentro de un sistema que únicamente se rige por la generación de beneficios y por la acumulación de capital, y no por las necesidades de la mayoría de la sociedad, que es en torno a lo que deberíamos organizarnos, y sería una de las principales claves para poder resolver la crisis climática. Lo que está muy claro es que dentro de este sistema ni las medidas que tienen que salir para solucionar el cambio climático van a salir, ni tampoco lo van a salir aquellas que acaben con la pobreza, que vemos que cada día ataca y afecta a más gente. Porque está claro que de este sistema que ha engendrado la crisis climática no va a salir y no podemos esperar ningún tipo de solución. Pero es que precisamente el papel que comentamos un poco de los gobiernos como agentes del capital en la cuestión climática no es una cuestión que se ciña únicamente a la cuestión climática, sino que precisamente tiene que ver con el resto de cuestiones sociales, y esta COP25 es un claro ejemplo de ello.
Por ejemplo, veíamos el más claro ejemplo es el PSOE, que ahora se abandera como partido verde, como líder de la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo es un partido que siempre ha gobernado y ha dejado claro que lo va a seguir haciendo para los intereses del IBEX 35, donde se encuentran algunas de las empresas más contaminantes de todo el planeta, entre ellas el Banco Santander, Endesa, Repsol, etc. Pero es que además el PSOE continúa con su línea política imperialista de apoyo a los gobiernos neoliberales y represores de Latinoamérica. Cuando hace un poco más de un mes, veíamos el movimiento que se levantaba en Ecuador y que salían a las calles millones, salían a la calle todo el pueblo ecuatoriano para luchar contra las nuevas políticas del gobierno y en contra de las políticas neoliberales del FMI, Pedro Sánchez dio absoluto apoyo al gobierno de Lenín Moreno en Ecuador y avaló la represión. O sea que la realidad es que mientras se las intenta dar de partido progresista verde, lo único que demuestra es que realmente continúa siendo el mismo partido neoliberal al servicio de las grandes empresas que va a defender que va a defender los gobiernos neoliberales de Latinoamérica y todas las represiones que sean necesarias para tirar hacia adelante todas esas políticas imperialistas. Porque al mismo tiempo el PSOE, cuando interviene en Latinoamérica y cuando defiende las represiones de los gobiernos neoliberales allí en Sudamérica, lo que está haciendo en realidad y lo que está haciendo claramente es defender los intereses de las grandes multinacionales españolas, energéticas y entidades financieras que tienen intereses en el continente latinoamericano. Por tanto, es un nuevo ejemplo y es un claro ejemplo del tradicional imperialismo que ha dado siempre el Partido Socialista. Y es que además, con la COP25, Pedro Sánchez tiene mucho que ver con el hecho de que ésta se celebre en Madrid, porque cabe recordar que Sebastián Piñera, presidente de Chile, en medio de masivas movilizaciones y protestas que pedían su dimisión y que estaban sacudiendo todo Chile, llevan sacudiendo Chile ya desde hace más de un mes, tuvo que cancelar la COP25 en Chile y Pedro Sánchez se ofreció a acogerla en Madrid. Pero es que no solo se ofreció a acogerla en Madrid, sino que también avalaba la presidencia de la COP que todavía mantiene Chile. Es decir, que en el marco de una brutal represión que sufre el pueblo chileno, que está saliendo a las calles para denunciar las políticas neoliberales, una política inicialmente que contra la medida que salieron era algo tan poco ecológico como la subida del transporte público, la subida del precio del transporte público, en todo ese marco de represión y de políticas neoliberales, el PSOE lo que está haciendo es posicionarse claramente del lado de toda esa represión, del lado de todas esas políticas neoliberales y dándole el absoluto aval al gobierno de Sebastián Piñera. Y por si la acogida de la COP tampoco dejaba muy claro que esto era así y que este apoyo era tal, debemos tener en cuenta también la noticia que hace poco hemos conocido del acuerdo que ha habido entre el gobierno español en funciones y el gobierno chileno, en el cual el Estado español se compromete a enviar policía para entrenar a los carabineros en Chile. Es decir, que ya no directamente apoya la represión con gestos y con palabras, sino que él mismo se encarga de enviar cuerpos de la policía del Estado español para entrenar a los carabineros para que repriman todavía mejor. Tomando el ejemplo de cómo ha hecho en Cataluña y cómo también ha hecho incluso aquí en Madrid en las últimas manifestaciones en apoyo a Cataluña. A todo esto, como ya he dicho, el PSOE vuelve a dejar claro lo que es, vuelve a dejar claro que es un gobierno neoliberal, imperialista, que está del lado de las grandes empresas, ya sea para acrecentar su fortuna a base de hacer ajustes fiscales o planes laborales que permitan continuar explotando, o simplemente mirando hacia otro lado en la cuestión climática y permitir que sigan destruyendo el planeta. Además, todo esto tampoco se podría dar si no fuera porque uno de sus futuros socios de gobierno, Unidas Podemos, tampoco ha denunciado claramente y se ha opuesto a las políticas del PSOE de avalar la represión y la actuación del gobierno chileno, porque mientras Pablo Iglesias compagina el apoyar en redes al pueblo chileno, mientras tanto apoya y ruega a un gobierno, a Pedro Sánchez, que va a enviar tropas y va a enviar personal a Chile para aumentar la represión, y al mismo tiempo también que habla de democratizar la economía para afrontar la cuestión climática, está gobernando, o ruega gobernar con un partido, mejor dicho, que lo que hace es poner toda la economía al servicio del IBEX 35, de los dictámenes de Bruselas, y como no ha tenido ningún problema en dejar claro en los acuerdos en los preacuerdos de gobierno en el que se aceptaba tácitamente todo el equilibrio presupuestario y las restricciones impuestas por Bruselas.
Ante esta situación yo termino ya y simplemente quería terminar mandando todo mi apoyo al pueblo chileno que está saliendo a las calles a enfrentar la represión del gobierno, a enfrentar las políticas neoliberales y exigiendo un cambio no solo en el sistema democrático, que como vemos tiene muchas carencias democráticas, sino también en el sistema económico. Y precisamente por esto mismo denunciar la actuación imperialista que ha tenido y que está teniendo el PSOE y el silencio cómplice que lo permite por parte de Unidas Podemos. Así que yo termino aquí ya y conectamos en directo con nuestro compañero Dauno Totoro de la Izquierda Diario en Chile y perseguido por el gobierno chileno. ¿Se escucha bien? Sí. Hola, ¿cómo están allá? ¿Te me escucha bien o no? Sí, sí, sí. Vale. Bien, aquí. Qué bueno, un gusto poder estar en esta conexión. En un segundo. Bueno, me avisan si es que se corta, si se escucha mal o si hay algo que no se entiende, me interrumpen, me escriben para poder ir desarrollando mejor la conversación, digamos. Bueno, para comenzar, primero que todo agradecer la invitación, la oportunidad de estar acá, de poder conversar con todos y todas ustedes de la situación en Chile, de la situación histórica que estamos viviendo, que explica también el porqué el traslado de la COP25 a Madrid, a España, por qué no se pudo realizar en Chile, o más bien por qué el gobierno tomó la decisión de no realizarla acá en Chile, porque no solamente era la COP25, sino también se iba a realizar la PEC acá en Chile a finales del mes de noviembre, e incluso se iba a jugar la final de la Copa Libertadores, la copa de fútbol más importante de América Latina, que también se tuvo que correr, producto del estallido social que se vivió o que estamos viviendo desde el 18 de octubre hasta la fecha. Y bueno, quería situar este estallido social y el proceso que estamos viviendo en Chile en el marco de una situación internacional donde nuevamente la lucha de clases comienza a entrar en escena. Nuevamente vemos cómo las calles vuelven a ser protagonistas, cómo los sectores populares, la juventud vuelve a ser protagonista. Como bien decía el compañero en un inicio, no solamente acá en Chile, sino que primero fue en Ecuador, antes de eso fue en Haití, fue en Honduras, en Puerto Rico, donde tiraron al gobernador designado por el imperialismo, e incluso en Irak, en contra de la carestía de vida y contra el desempleo, en el Líbano, en Hong Kong. Es decir, es un escenario internacional donde se sitúa también lo que viene ocurriendo en Chile y que además evidentemente nuestro país tiene características bien especiales. Chile es uno de los países más desiguales, no solo de América Latina, sino que del mundo entero. Es un país donde fue todo privatizado, si no durante la dictadura militar, más bien, o si no fue ahí, se privatizó durante los gobiernos de la Concertación, que es un símil, podría decirse, a partidos similares al PSOE español, que se unieron a otros partidos como la Democracia Cristiana o el Partido Radical, es decir, partidos renovados, neoliberales, que pactaron el acuerdo de transición con la dictadura y que durante la dictadura y durante los gobiernos de la exconcertación se privatizó absolutamente todo. El gas, la electricidad, el agua, la educación, las carreteras, la salud, las minerías, las forestales, las salmoneras, las farmacéuticas, las cárceles, todo fue privatizado, todo fue concesionado. Y eso permitió, evidentemente, que emergieran un puñado de familias que son las que se enriquecieron durante la dictadura y que hoy gobiernan y dirigen detrás de las sombras al país y que incluso llegan a ser global players, como se le llama, como Andrónico Luksic, que tiene empresas a lo largo del mundo entero, como Horst Paulmann, como los Angelini, los Mate, que tienen empresas principalmente en América Latina. Y es muy contradictorio porque estos mismos, como Mate y Angelini, que son las principales familias o parte de las principales familias dueñas del país, ellos tienen 2 millones de hectáreas a su haber de bosques forestales, es decir, no bosques, sino que de plantación forestal, que además es totalmente contaminante, que seca y acidifica el suelo, que destruye el bosque nativo. Y mientras tanto, las comunidades mapuche, los pueblos indígenas, tienen solo 500.000 hectáreas en total.
Es decir, es así de gráfico la desigualdad en el país, donde un 20% de la población vive en lo que se le llama pobreza multidimensional, o el 60% se autoconsidera a sí misma como parte de la clase baja. Hay millones de endeudados por estudiar, por educarse. Y bueno, me parecía importante entregar esta imagen, digamos, porque es expresivo de esta frase que caracteriza a las movilizaciones en Chile, que es no son 30 años, no son 30 pesos, sino que son 30 años. Porque son 30 años de pensiones de hambre. En Chile los ancianos tienen la mayor tasa de suicidio, porque las pensiones no llegan a fin de mes, porque los medicamentos son carísimos y no pueden pagarlos. La gente se muere en la lista de espera en los hospitales públicos porque la salud pública es totalmente precaria, porque incluso el Estado destina más dinero a la salud privada. La espera en el transporte público también es denigrante, degradante. El salario mínimo no alcanza a fin de mes, es un salario mínimo que sencillamente no alcanza a cubrir las necesidades, y por eso hay un enorme endeudamiento de las familias. Hay además una dinámica histórica de represión del Estado chileno en contra todo tipo de movilización, particularmente contra la juventud y contra el pueblo mapuche, que ha sido muy duro. No solamente este gobierno de la derecha, y no solo en estas movilizaciones, sino que también los gobiernos de la ex Concertación, el gobierno de la nueva mayoría. Ha sido una política sistemática de un gobierno y de un Estado autoritario en contra de las movilizaciones. Y bueno, esto es el marco general que sentó un poco las bases de lo que fue este estallido social, que además venía acompañado por una fuerte caída en la confianza y en el apoyo a las instituciones del régimen heredado de la dictadura militar. Es decir, las principales instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, incluso las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, como le decimos acá coloquialmente los Pacos, ellos se habían desplomado en su aprobación previo al estallido del 18 de octubre. Y hoy, evidentemente, eso se reafirma, y en las últimas encuestas son categóricas. El 2% de la población se siente identificado con los partidos políticos, el 1% con el Congreso, el 2% con el gobierno, y todos los partidos políticos parlamentarios, digamos, con presencia parlamentaria, tienen más de un 70% de desaprobación. Esto venía ocurriendo desde antes porque se habían visto involucrados particularmente la derecha y la Concertación en casos de corrupción, donde grandes empresarios le entregaban dinero trucho, dinero por fuera de la ley, digamos, para financiar sus campañas, y ellos legislaban al servicio de esas grandes empresas. Es muy característico el caso de la ley de pesca, que privatizó los mares de Chile, se los entregó en bandeja a 7 familias, y esas familias habían redactado un documento que era el proyecto de ley y se lo habían entregado al diputado que lo legislaba. O sea, el diputado ni siquiera escribió el proyecto de ley, lo escribieron las empresas. Entonces, este es el marco general que me parece importante para situar el estallido en Chile. Bueno, que esto, como sabrán, estalló el día 18 de octubre y que venía antecedido por una serie de declaraciones irritantes, humillantes y provocadoras de parte de ciertas personalidades del gobierno, como el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, el exministro, porque como sabrán, todo esto se inició por el alza del pasaje del metro, del metro subterráneo, del metro de la ciudad de Santiago, que se realizó un alza de 30 pesos, y el ministro no encontró nada mejor que decir que bueno, que aprovechen porque la tarifa de la madrugada, es decir, de 5 de la mañana a 6:30 de la mañana, se rebajó 30 pesos. Entonces, quien madrugue va a poder ahorrar más plata, va a poder ahorrar más dinero. Y eso generó, evidentemente, una indignación total, porque aquí en Chile es común que las familias trabajadoras tengan que levantarse antes de que salga el sol para ir a trabajar y trasladarse 2 horas en un sistema de transporte que nos tiene hacinados como lata de sardina, digamos. Y no fue solamente eso, después el ex ministro de Hacienda, que dijo en el marco del aumento del precio de la vida y de la discusión sobre la posible recesión en Chile, dice, bueno, no se preocupen que para los románticos las flores descendieron su precio. Entonces, una serie de cuestiones así que eran burlescas en contra de los trabajadores y las trabajadoras, con todo este tema del problema de la salud pública y las listas de espera.
un subsecretario del Ministerio de Salud salió diciendo que los pacientes no van temprano a los consultorios a atenderse solamente para atenderse, sino que van a hacer vida social, van a compartir, burlándose de toda la gente que tiene que llegar a las 5 de la mañana a los hospitales o a los consultorios para poder atenderse en un sistema de salud totalmente precario. Y fue así como en realidad el gobierno terminó de preparar el escenario para el estallido del día viernes. Esa semana, del día viernes 18 de octubre, porque esa semana había habido una serie de movilizaciones, las evasiones masivas, que además ahora tuvieron repercusión internacional. Hubo evasiones en Canadá, en Estados Unidos, donde incluso llegó la imagen del negro matapaco, que es un perro muy simbólico de acá porque es representativo de toda la lucha estudiantil y ahora también parte de esta movilización. Entonces, como decía, esa semana comenzaron las evasiones masivas que, irónicamente, o como por justicia, justicia social podría decirse, fueron iniciadas por los estudiantes del Instituto Nacional. Que este Instituto Nacional es un liceo, una institución de educación secundaria, donde habían sido brutalmente reprimidos los estudiantes de este instituto a lo largo de todo el año, producto de una ley que se le llamó la Ley de Aula Segura, que criminalizaba la movilización de los estudiantes secundarios. Las fuerzas especiales venían entrando todos los días al Instituto Nacional, se habían parado arriba del liceo, en los techos del liceo, habían incluso orinado al interior de las salas de clase, se llevaban todos los días a estudiantes detenidos. Y esto es el escenario previo al 18 de octubre, antes de que escalara la represión de manera brutal al calor de las movilizaciones. Entonces fueron justamente estos mismos estudiantes los que iniciaron las evasiones masivas y los que permitieron que se iniciara todo este proceso de movilización. Y lo que pasó el día viernes 18 de octubre fue que las evasiones se multiplicaron. Fueron miles de personas quienes empezaron a realizar evasiones en todas las estaciones del metro, y el gobierno tomó la decisión de cerrar el metro. Y cerrarlo justamente a la hora de que toda la población volvía a los lugares de trabajo a sus casas. Por lo tanto, se generó un enorme movimiento espontáneo de gente que caminaba por las calles y que se transformó en una protesta social. Y entonces empezó a generar aglomeración en las principales avenidas del país. La Alameda, que es la principal, perdón, de Santiago. La Alameda, que es la principal calle, está repleta de gente. Y en ese marco el gobierno anuncia que va a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra quienes hayan participado en la evasión. La Ley de Seguridad Interior del Estado es una ley hecha para la persecución política, totalmente represiva, que aumenta las penas de cárcel, y eso generó una enorme indignación y se transformó en una movilización histórica el día 18 de octubre en Santiago de Chile todavía, en la capital, con decenas de miles de personas movilizándose, y comenzaron a ocurrir hechos de violencia. Se quemaron las estaciones de metro, hubo saqueo, que fue en gran parte expresión del descontento, de la rabia contenida por estos 30 años de neoliberalismo, estos 30 años de un Estado autoritario, de un Chile que se le ha negado todo a los jóvenes y a los sectores populares, y que se transformó en este gran estallido producido originalmente por el alza del pasaje, pero que rápidamente pasó a cuestionar el conjunto de la herencia de la dictadura. Y esto se da esta trasladación del cuestionamiento al pasaje a cuestionar el conjunto de la herencia de la dictadura de Pinochet, porque además el gobierno respondió como todos y todas esperábamos que iba a responder, con brutal represión. Ese mismo día declara estado de emergencia, sacan a los militares a la calle, y al día siguiente, evidentemente, con esa respuesta represiva, la revuelta se transforma en rebelión, se nacionaliza, todas las ciudades y particularmente los sectores populares se levantan, y las calles se repletan de gente, comienzan enfrentamientos históricos con la policía, con los militares, porque fue toda una juventud de mi edad, que yo tengo 26 años, que no habíamos vivido la dictadura militar, que solamente la habíamos escuchado, la habíamos visto en video, pero nos tocó ver a los militares en las calles. Y todos esos jóvenes sin miedo se enfrentaron a los militares, enfrentaron los fusiles con piedra, los expulsaron de la plaza, ex Plaza Italia, ahora refundada como Plaza de la Dignidad. Y bueno, evidentemente ni con militares ni con toque de queda se logró frenar el estallido social, y se avanzó a jornadas verdaderamente revolucionarias donde estuvo en cuestión la posibilidad de la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera.
El día 25 de octubre se realizó la marcha más grande de la historia de Chile. Las cifras calculan que solo en Santiago marcharon en el centro entre 1.200.000 personas, 1.500.000 o casi 2 millones de personas en una ciudad de 7 millones de habitantes. A nivel nacional se calcula entre 3 y 4 millones de personas movilizadas ese día. En respuesta a una semana de además una brutal represión. Que fue, gracias a las redes sociales pudimos ver lo que ocurría las noches de toque de queda, que era realmente macabro. Hubo más de 23 muertos, según los datos oficiales, 7 corresponden a acción directa de las fuerzas de represión y otros 20 fueron muertos en los incendios o en los saqueos. Pero a las 3 semanas se supo que varios de esos muertos se les habían encontrado con orificios de bala. Es decir, es muy probable la hipótesis de que los militares mataron a esa gente en la calle y la metieron a bodegas que luego incendiaron. Y así las imágenes son brutales, podría continuar, pero para comentar los casos más gráficos, la estación Baquedano, que es la estación de metro que queda justo en ex Plaza Italia, que es la principal estación del metro de Santiago de Chile, se denuncia que se utilizó como un centro de detención y de tortura. Ya que un joven denunció que fue detenido, fue trasladado al subterráneo de esta estación que queda bajo tierra y que vio amarras, vio sangre, vio cómo limpiaban con cloro los carabineros, la sociedad que había dejado los rastros de tortura. Y esto fue todo un escándalo que incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos salió a denunciar, pero luego se tuvo que desdecir porque el director del instituto es un tipo que milita en la democracia cristiana, un partido del tradicional del orden, digamos. Y así había múltiples casos, comisarías donde se denunció que a manifestantes detenidos con vida los esposaban y los crucificaban en torres de alta tensión con vida. Decenas de denuncias hay en el Instituto Nacional de Derechos Humanos hay más de 100 denuncias por violaciones, por violencia política sexual, desde abuso, violaciones, acoso, etc. Hay más de 250 personas que tienen comprometida parte de su visión, producto de la represión, porque esa fue una práctica que se institucionalizó, de que la policía disparaba las escopetas antimotín y los perdigones a los ojos de los manifestantes. El caso más emblemático es el de Gustavo Gatica, un joven que estaba fotografiando con 21 años y que perdió la totalidad de su visión, o de Fabiola Campillay, que iba caminando yendo a su trabajo y perdió la totalidad de su visión por un impacto de una bomba lacrimógena. Pero a pesar de esto, la movilización no la pudieron acallar con represión y la juventud que protagonizó en mayor medida esta rebelión siguió saliendo a la calle, siguió manifestándose y aquí los protagonistas claramente eran los jóvenes estudiantes secundarios que se tomaron sus liceos luego de 3-4 semanas, era la juventud trabajadora, los jóvenes populares que iban desde las periferias al centro de la ciudad de Santiago a movilizarse, que se conformó la llamada Primera Línea, que es un sector de jóvenes que se pone frente a los carabineros con escudo, enfrentando la represión para defender las manifestaciones, para que no sean aplastadas por las fuerzas especiales de carabineros, esas mismas que Pedro Sánchez quiere ayudar en su formación, digamos. Y además se fueron desarrollando con el paso de las semanas experiencias de autoorganización, particularmente ligado a sectores obreros que con el paso de las semanas comenzaron a aparecer en escena, particularmente los docentes, profesores y profesoras de estudiantes secundarios y los trabajadores de la salud, que llevaban protagonizando además un paro previo que hasta ahora cumple más de un mes y medio, por el que la salud pública, como les decía, es un desastre acá en Chile. Y ellos, bueno, fueron grandes protagonistas y se comenzaron a desarrollar estas iniciativas de autoorganización, donde la iniciativa más avanzada y más importante a nivel nacional y de la cual nosotros desde la Izquierda Diario y desde el PTR somos parte, es el Comité de Emergencia y Resguardo de Antofagasta. Este comité es un espacio de organización y de articulación de trabajadores, estudiantes secundarios y universitarios, profesionales como médicos y abogados, pobladores de las principales poblaciones combativas de la ciudad de Antofagasta y trabajadores mineros, docentes de la salud, etc. La ciudad de Antofagasta queda al norte de Chile, es una ciudad minera
Y este comité no solamente organiza las movilizaciones allá en la ciudad, con una política muy clara en contra de lo que hoy es el Acuerdo por la Paz Social, que ya voy a llegar a eso, sino que además este comité ha defendido de la brutal represión de fuerzas especiales. Allí en Antofagasta es realmente dramática la situación. Hay niños de 6 años heridos por perdigones, hay 3 casos de heridos a bala, producto de la represión de la policía, y este comité permitió enfrentar la represión, realizar denuncias, organizar la movilización y articular lo que hasta el día de hoy se niegan a articular quienes dirigen los principales sindicatos y federaciones estudiantiles, que es articular a todo el movimiento de trabajadores con la juventud y los estudiantes. Pero este comité nació al inicio de estas primeras semanas y al día de hoy sigue organizado, ha sacado un boletín y bueno, ya seguiré desarrollando un poco esa experiencia, pero quería comentar que en ese marco los partidos tradicionales buscaron rápidamente un acuerdo, particularmente la derecha y la ex nueva mayoría o la ex concertación, para cerrar rápidamente las movilizaciones. Y en ese marco es que el Frente Amplio, que es una organización nueva que tiene mucha relación con lo que es el Podemos o Unidas Podemos de España, el Frente Amplio en Chile, que me imagino que conocerán a sus principales referentes como Giorgio Jackson, Gabriel Boric, no sé si les suenan o si habían escuchado del Frente Amplio alguna vez. Es una pregunta. Hay diversidad de ¿Cómo? que hay diversidad de opiniones. Hay gente que sí, hay gente que no. Ah, ok. Sí, bueno, es un conglomerado de partidos que tiene muchas similitudes con el Podemos de allá, o Unidas Podemos. Bueno, y ellos, que dirigen junto al Partido Comunista las principales centrales sindicales, organizaciones sociales, que se agrupan en lo que se le llamó la Mesa de Unidad Social, a las 3 o 4 semanas del desarrollo de la movilización, decidieron sacar del petitorio la consigna de Fuera Piñera. Y Fuera Piñera era la principal demanda del movimiento en las calles. Es decir, si partió por lo de los 30 pesos, se expandió a lo de los 30 años y con ese cuestionamiento además se concentró en exigir la salida de Sebastián Piñera, no solo por ser uno de los sostenedores de la herencia de la dictadura militar y de los 30 años, sino que además bueno, como les decía, estas organizaciones decidieron sacar del petitorio de la Mesa de Unidad Social el Fuera Piñera, que era la principal demanda de motora y de movilización de las calles, digamos. Que era lo que tenía a toda la gente movilizada y repletando las principales plazas del país. Y bueno, en este escenario de dinámicas de revueltas, de rebelión en un sentido, de enfrentamiento con la policía, de todos los días, estoy hablando de lunes a lunes, todos los días había enfrentamiento y había movilización en las calles, llegamos al día 12 de noviembre. El día 12 de noviembre es muy importante porque ese día se convocó desde la Mesa de Unidad Social, pero desde amplios sectores sindicales, a una huelga que se le llamó huelga general. Y fue la principal movilización de la clase trabajadora en Chile desde 1988, es decir, desde las movilizaciones contra la dictadura militar. Fue un reflejo, una expresión del potencial de la fuerza de la clase trabajadora en Chile. Se inició la semana con cortes de calle de los sectores populares, luego con movilizaciones en las principales ciudades del país. Hubo un 95% de paralización en todos los puertos de Chile, hubo paralizaciones parciales en algunas minas, hubo paralización total de la educación prácticamente, de la salud, de los sectores públicos. Es decir, se paralizó gran parte del país producto de esta enorme demostración de fuerza, que luego en la tarde coincidió con todos los sectores de la juventud en una importante movilización que empujó al gobierno nuevamente a pensar la posibilidad de levantar otra vez el estado de emergencia y sacar a los militares. Es decir, aterrorizó a los empresarios en Chile, al gobierno y a los partidos tradicionales. Y desde ese terror, desde el miedo que tuvieron por la posibilidad de que entrara en escena la clase trabajadora con toda su fuerza, es que avanzaron a llegar a un pacto, a un acuerdo que se le llamó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Este es un acuerdo que fue firmado por los partidos de la derecha, la exconcertación y sectores del Frente Amplio, los sectores dirigentes, digamos, del Frente Amplio.
y que es un hecho totalmente escandaloso. Este acuerdo, primero, lo que establece es que se quiere volver a la paz social y para eso se propone un proceso constituyente, porque ya se venía discutiendo la necesidad de una asamblea constituyente. Entonces este acuerdo propone un proceso, pero que es un proceso hecho para sacarnos de las calles, hecho para hacer que algo cambie para que en realidad nada cambie y para que sea un proceso controlado por los partidos tradicionales que están en cuestión también. ¿Por qué lo digo así? Porque primero parte de la base de que sostiene y mantiene la impunidad de los responsables políticos y materiales de las violaciones a los derechos humanos, partiendo por Sebastián Piñera. En segundo lugar, es un proceso que va a ser votado con el mecanismo de votación, para los candidatos al órgano constituyente van a ser electos con el mecanismo de votación de las elecciones de diputados, que es un sistema electoral totalmente antidemocrático, donde los dirigentes sindicales no pueden participar por constitución, donde no existe el 50% de cupo para mujeres, donde no existen cupos especiales para pueblos indígenas, donde los listas de independientes es muy difícil que puedan ser electas, donde además la cantidad de representantes es muy reducida, y donde, bueno, en última instancia puede existir poder de veto, porque para cualquier cambio constitucional tiene que aprobarse con más de 2/3 de representantes. Es decir, la derecha, los poderosos, los empresarios, como son una minoría, tienen aún así capacidad de vetar cualquier decisión o de cambio constitucional. Entonces, este acuerdo fue un acuerdo que además fue ampliamente rechazado por varios sectores, generó crisis importantes al interior del Frente Amplio. Y bueno, el Frente Amplio, el resto de los sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista decidieron de todas maneras hacerse parte de este acuerdo y tratar de modificarlo o de democratizarlo. Pero desde ya decimos que es un acuerdo hecho para sacar la movilización de las calles, hecho para avanzar a un proceso constituyente que no cuestione los pilares de la herencia de la dictadura militar y que sea controlado por los partidos tradicionales, como ya decía. Por su parte, la Mesa de Unidad Social, ya llegando a estos días, han propuesto una asamblea constituyente alternativa, más democrática, pero mantienen una política de presión para sentarse a negociar con este gobierno, pero que es un gobierno que tiene 10% de aprobación, según la última encuesta. Es un gobierno que es totalmente represivo y que además ha sido totalmente intransigente y está en contra de responder a cualquier demanda popular o cualquier demanda en la calle. El gobierno ha sido muy claro, ha tenido dos caminos para responder a la movilización. Por un lado, ofrece una agenda social, que son migajas neoliberales, un aumento a la pensión, a la pensión para los sectores que ganan menos en la pensión, pero sobre los 80 años, y el promedio de edad de vida en Chile es de 79 años. Después ofrecen una serie de aspirinas neoliberales que obviamente no dejan contento a nadie, y por otro lado tienen una agenda muy dura de seguridad pública, una agenda de represión y de criminalización, y en ese marco es que, bueno, me tocó a mí, la Intendencia se creyó en mi contra, el Estado, por ley de seguridad interior del Estado, la misma ley que amenazaron el 18 de octubre, y esto a partir de que yo en un video decía que había que avanzar a una huelga general para sacar al gobierno de Piñera y establecer una asamblea constituyente. Es decir, es un un antecedente muy preocupante porque es una persecución política, es perseguir por opinión. Y bueno, hemos recibido un amplio apoyo porque claramente y se convirtió en un hecho nacional porque claramente es un caso de persecución política, el primer caso de persecución política por ley de seguridad interior del Estado en estas movilizaciones. Pero no soy yo el único caso, o sea, ahora han estallado no solamente casos de violación a los derechos humanos, sino que de persecución, de represión a las ideas, digamos, y esa es la otra patita de la agenda del gobierno. Y el día de ayer se agregó un nuevo dato a la causa, porque se aprobó una de las leyes de la agenda represiva del gobierno, que es la ley antisaqueo. Pero es una ley totalmente represiva que va a tipificar como delito y por lo tanto penar con medidas incluso de cárcel una serie de actos considerados vandálicos. Les voy a leer solo dos, porque son 6, pero para que se hagan una idea. Uno de los delitos que se va a considerar como delito por esta ley
esto se aprobó en la Cámara de Diputados, es el paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transporte, hospitales, de emergencia, electricidad, de combustible, de agua potable, de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento. Es decir, se criminaliza la acción de la clase trabajadora, se criminaliza la posibilidad de paralizar. Y eso es totalmente grave. Y, por ejemplo, otro ejemplo de lo que se va a tomar como delito es cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean públicos o privados. Es decir, tomas. Cualquier tipo de toma puede ser declarado como delito y es un agravante el que lo hagan grupos que hayan sido previamente organizados, pueden ser organizaciones políticas, sindicales, sociales. Es totalmente grave esta ley que se acaba de aprobar. Es, a mi parecer, una de las leyes más represivas aprobadas durante durante la vuelta a la, comillas, democracia. Y además fue una ley que fue aprobada, al menos en la idea general de legislar, con votos no solo de la derecha y de la concertación, sino que también de partidos del Frente Amplio. La gran mayoría del Frente Amplio votó a favor de la idea de legislar y sectores del Partido Comunista se abstuvieron, facilitando que este proyecto fuese aprobado. Y esto me parece muy importante de aclarar porque a lo largo de todo el proceso de movilizaciones, el régimen político, entendido como el gobierno, los partidos tradicionales, pero también la burocracia sindical o la burocracia de los movimientos, ha operado con dos movimientos, como una tenaza con dos movimientos para sofocar el movimiento o la movilización. Por un lado, una brutal represión, en un primer momento con militares y luego con fuerzas especiales y carabineros, centrada y concentrada en los sectores populares. Si los militares salieron a las poblaciones, ahí fue donde sembraron el terror, en la periferia de las ciudades. Y por otro lado, utilizando a la burocracia sindical para que la clase trabajadora no apareciera en escena con toda su fuerza y toda su capacidad de movilización. Por eso nuestra pelea durante las primeras semanas de la movilización era que se estableciera una huelga general efectiva, indefinida, hasta que cayera Sebastián Piñera, que estaba totalmente planteado. Pero la dirigencia sindical se negó, convocó a un día de huelga que mostró toda su potencialidad, pero la cortaron rápidamente para sentarse a negociar. Y esa fue la operación más de conjunto del régimen. Ahora bien, esto no está cerrado. Para nada. No solamente porque no se ha respondido a ninguna de las demandas del pueblo en Chile, sino que porque además los partidos tradicionales están deslegitimados por el suelo, las instituciones heredadas de la dictadura militar están totalmente desprestigiadas, como decía, desde el Congreso, pasando por el Poder Judicial, el gobierno, las Fuerzas Armadas, incluso la Iglesia, que además tiene casos brutales de violaciones a niños, todos estos escándalos sexuales que han golpeado a la Iglesia en el mundo entero. Pero no solamente por la deslegitimidad del régimen es que este proceso no se va a cerrar, ni porque no hayan respondido a las demandas, sino que también porque la energía de la rebelión, esta idea de que Chile despertó, llegó también y comenzó a empapar a sectores de la clase trabajadora. Y hemos visto que existe un importante alza de las expectativas de sectores de la clase trabajadora. En universidades públicas se vienen dando fenómenos, ahora que ha bajado un poco la movilización en las calles y el carácter más de revuelta, pero sí se han comenzado a notar importantes organizaciones y movilizaciones de trabajadores en las universidades públicas, por ejemplo, por poner fin al subcontrato y exigiendo el paso a planta, es decir, la contratación directa con la universidad. O también en este escenario donde los empresarios han querido descargar los costos de la movilización sobre las familias trabajadoras, el mes de noviembre los despidos por necesidades de la empresa, que aquí en Chile existe esa figura, no sé si en España existirá, el artículo 161, donde las empresas pueden despedir a un trabajador por necesidades de la empresa, es decir, no necesitan argumentar nada más que eso. Ese tipo de despidos aumentaron en un 85% el mes de noviembre, y el gobierno evidentemente apoyó la decisión de las empresas que despedían. Frente a esos despidos, frente a esos ataques de los empresarios que quieren descargar los costos de la crisis sobre los trabajadores, ha habido también un importante movimiento de respuesta, al menos en sectores todavía iniciales, pero que pueden marcar cierta tendencia para hacerle frente a este gobierno. Y ahí vemos que la entrada de sectores de la clase trabajadora puede marcar un salto cualitativo en la situación en Chile,
puede marcar un inicio de una nueva etapa en la movilización si es que apoyamos con toda la fuerza a estos sectores que vienen luchando, que no son solamente los trabajadores de las universidades públicas, son también los recolectores de la basura en Santiago que salieron a pelear, los trabajadores del Metro de Santiago en contra de los despidos, los trabajadores de medios de comunicación, y así un sinnúmero que podría alargarme, pero son ejemplos. Y que más todavía si aparecen en escena apoyando estas movilizaciones los sectores estratégicos de la minería, las forestales, salmonera, puede avanzar a una nueva etapa de la movilización. Y por eso es que hoy lo que exigimos, particularmente a la Mesa de Unidad Social, más todavía ahora, cuando el gobierno aprobó en la Cámara de Diputados con votos de la oposición un proyecto de ley represivo, lo que exigimos a la Mesa de Unidad Social es que rompa con su política de presión al gobierno y que avance a organizar un plan de lucha y de movilización a nivel nacional que, con paros ascendentes y escalonados, para preparar el escenario para una verdadera huelga general, para derrotar a este gobierno, derrotar su represión y conquistar las demandas que se han puesto sobre la palestra, que es el fin de las AFP, que es el modelo de pensiones chileno, que es de capitalización individual, donde los fondos de pensiones son administrados por las empresas, y sirven para financiar sus propios negocios y al final hay pensiones de hambre. Terminar con la figura del subcontrato, alcanzar un salario digno, un salario mínimo igual a la canasta básica familiar, y además rechazar este proceso constituyente que ofrecen los partidos tradicionales, que es totalmente una farsa, que no solucionará los problemas de fondo, y pelear por una asamblea constituyente que sea verdaderamente libre y verdaderamente soberana. Y para eso no puede estar Sebastián Piñera a la cabeza del gobierno, para eso no puede haber ninguna institución sobre ella, menos este Parlamento, que es una cueva de ladrones, una cueva de tipos que se han dedicado a legislar a favor de sus propios privilegios, donde peleamos por una asamblea constituyente, que haya un representante electo cada 10.000 electores, donde haya un cupo indígena para los pueblos indígenas, que donde ellos pueden elegir a sus propios representantes, donde estos electores, donde estos delegados sean mandatados revocables y que ganen igual que una profesora, y que no exista ninguna institución sobre esta asamblea constituyente ni tampoco ningún plazo que pueda discutir de esa manera medidas de fondo a la crisis, porque en Chile, si bien no ha habido crisis económica, las condiciones de vida son como si fuese una crisis económica. Y bueno, y sobre esa perspectiva, pelear por una salida de fondo para el pueblo trabajador y no por un nuevo desvío o un nuevo cambiar algo para que nada cambie, sino que una salida realmente de fondo. Y sobre esa lucha, nosotros no somos ingenuos, sabemos que los empresarios van a defender con uña y dientes sus privilegios y sus intereses. Ya lo vimos en el 73 con el golpe militar, y no habían pocos que decían que había que sacar a los militares nuevamente a las calles y había que llevar esta senda hacia un nuevo golpe. Pocos empresarios, habían sectores que lo decían, y para hacerle frente a estos sectores vemos que se hace necesario fortalecer el ejemplo del Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta, que les comentaba en un comienzo, porque es una vía para articular y coordinar a los sectores de lucha y a los sectores de la clase trabajadora con la juventud, los pobladores. Son espacios de autoorganización que pueden además efectivamente hacerle frente a la represión del gobierno y garantizar que todas estas medidas que comentaba se puedan cumplir efectivamente. Y sobre esa base, bueno, nosotros además, al calor de todo esto, también damos una pelea en todos los lugares donde estamos, porque hemos visto cómo los partidos del régimen defienden sus privilegios y atacan y le dan la espalda a las movilizaciones, y en ese marco creemos que si no construimos un nuevo partido, un partido de nuevo tipo, un partido de trabajadores revolucionarios, de la juventud revolucionaria, van a ser estos mismos viejos partidos los que van a mantener el orden vigente, y en ese sentido lo vemos también como una urgencia, como una pelea actual, la necesidad de pelear por un partido político de las y los trabajadores que sea anticapitalista, revolucionario y que pelee por esa perspectiva, cuando hemos visto el rol que han cumplido los partidos tradicionales y también hacia dónde ha decidido caminar, lamentablemente, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, bueno, lo llevo hasta acá. Quizá hay muchas cosas que son muy propias de la realidad nacional, así que si tienen dudas de cualquier tipo o palabras para que podamos intercambiar, yo puedo tratar de resolver también
cualquier pregunta que tengan para poder comentar un poco más de la situación que se vive acá y que creo que ha sido un hecho político internacional desde ya. Bueno, pues si os parece también, como dice, abrimos un poco turno de preguntas y tal para que aprovechemos y le preguntemos a cada uno las dudas que tengamos también de la situación y, no sé, incluso de la intervención o de cómo estén actuando allí también fuerzas políticas. ¿Alguien se anima? Vale, pues. Lo que no sé si me va a oír. Claro, eso es lo que estaba pensando. Acércate, si no, y cara a cara. Buenas, yo quiero agradecerte la charla, la verdad ha estado muy interesante y lo que quiero preguntar es, el futuro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Si crees que puede pasar como en España con la crisis que surgió un partido nuevo, en este caso Podemos, que aglutinó las movilizaciones, o va a continuar la lucha, también puede pasar que llegue un punto en que los movimientos sociales o más las personas se cansen de tanta lucha sin ver los resultados. Entonces, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Claro, es muy importante la pregunta que me realiza el compañero, es fundamental en realidad porque es lo que todos se están preguntando ahora. Porque claramente ha bajado la fuerza de la movilización en el sentido de la presencia en las calles. Hay menos gente en las calles, eso es innegable. Y el gobierno ha tratado de instalar una agenda represiva. Ahora, yo no sabría decirte a ciencia cierta hacia dónde va a caminar esta situación. Lo que sí es claro, al menos yo veo que hay tres claridades fundamentales para pensar el desarrollo de la situación política. Lo primero es que el cuestionamiento que se abrió a la herencia de la dictadura militar a estos 30 años, eso no tiene pie atrás. Y eso cambió el conjunto de la situación política en Chile. Antes del 18 de octubre, el gobierno venía preparando una serie de leyes totalmente neoliberales en contra de los sindicatos, la reforma laboral, a favor de la AFP en las pensiones, la reforma previsional y una agenda tributaria a favor de las grandes empresas. Eso ya no va. Evidentemente eso cambió y están todos ahora los partidos tradicionales diciendo que quieren cambios estructurales, quieren cambios constitucionales, porque la población y la calle lo ha exigido así. Eso es un primer punto importante. En segundo lugar, es probable que entremos a un escenario en el terreno del movimiento donde haya muchos giros abruptos, cambios de coyuntura, porque es posible que entren a escena luchas parciales de la clase trabajadora por sus propias demandas o en defensa de los despidos o de diferentes ataques. Es decir, la lucha en las calles no es que se vaya a acabar definitivamente, sino que va a ser protagonista de los próximos meses, sino años. Y en tercer lugar, me parece que sí se abre un espacio importante para que nuevas voces políticas emerjan, no solo por el descrédito de los partidos tradicionales, sino que también por el rol que han cumplido el Frente Amplio y el Partido Comunista, que han decidido ser el pie izquierdo del régimen político. Y eso abre un espacio importante para quienes nos consideramos anticapitalistas, revolucionarios y socialistas, de plantear una voz alternativa, una organización para las y los trabajadores, partiendo de reivindicar experiencias como el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta. Entonces me parece que la movilización, si bien ha bajado, la calle va a seguir siendo un factor muy importante de la situación política en Chile. Las ansias de transformación van a seguir patentes, porque además todas esas demandas que la calle ha expresado, ni este gobierno ni la concertación, es decir, este régimen político, pueden responder, porque va en contra de sus propios intereses, va en contra de los intereses de los partidos empresariales. Y al mismo tiempo se abre la posibilidad de que emerjan nuevas voces y nuevos sectores políticos, y nosotros creemos que tenemos que empujar hacia allá también. Todavía está planteada la posibilidad de que se vuelva a entrar en escena la movilización con fuerza a través de un plan de lucha, un plan de movilización. Eso no está cerrado. Es complicado porque estamos a fin de año, pero si algo hemos aprendido este mes y medio es que nada está dicho hasta que sucede. Y la capacidad y la energía de las masas en Chile ha sido enorme. O sea, todo el mundo
comentábamos, llegamos al domingo de la primera semana, al domingo de la segunda, de la tercera y la cuarta, y el comentario era así, yo creo que es posible que ahora un poco baje la fuerza de la movilización porque los intentos de desvío, por la represión, y nada, el lunes ya había decenas de miles de personas en las calles, entonces podemos sorprendernos y estamos esperando sorprendernos porque así va a ser en un sentido. Bueno, yo tenía otra pregunta y era si el proceso que se está viviendo ahora se puede denominar una revolución o simplemente un levantamiento, y si es un levantamiento, ¿cómo una entidad o como una activista como tú puedes llevarlo a una revolución? Claro, sí, el proceso tuvo bastantes fases en un sentido. Primero la caracterizamos como una revuelta porque estuvo localizada en Santiago y fue una expresión de rabia popular con los saqueos, las quemas de sectores y el enfrentamiento con la policía. Luego se transformó en una rebelión porque se nacionalizó y fue una rebelión popular que avanzó a transformarse en jornadas revolucionarias. En los momentos más álgidos fueron jornadas revolucionarias porque se levantó la población en general, no la clase obrera organizada como clase, digamos, pero sí grandes sectores de la población, y se levantó contra el gobierno, es decir, por la salida del gobierno. Y si esa marcha de 1.500.000 personas en Santiago hubiese querido ir a la Moneda a sacar a Sebastián Piñera, lo habría podido hacer. Y podríamos haber visto a un De la Rúa 2.0, como el presidente argentino que en el 2001 se tuvo que ir en helicóptero de la Casa Rosada. Ese escenario estaba totalmente abierto. Entonces, esas fueron jornadas revolucionarias. Ahora vemos que la situación, como decía, se ha calmado, pero particularmente el 12 de noviembre vemos que cuando fue la huelga general se avanzó a una situación con características revolucionarias porque entró en escena la clase trabajadora. Con todo su potencial y con toda su fuerza que no terminó de desplegarse. Entonces eso yo lo ligo a la segunda parte de tu pregunta, que es cómo podemos hacer avanzar esto a un proceso revolucionario. Y bueno, pasa en gran medida también porque hoy en realidad se cumplía la premisa de que los de abajo no quieren seguir viviendo como siempre y los de arriba no pueden seguir viviendo como siempre. Pero para que eso avanzase a una situación revolucionaria o a un proceso revolucionario, nuestra pelea es porque entre en escena la clase trabajadora con sus métodos históricos de organización y de movilización, con huelga general, con asambleas de base, con cortes de calle, con coordinación y vinculación, y para eso los comités de emergencia y resguardo. Y esa es la pelea que estamos dando hoy. Por eso nos parece tan importante pelear por todas las batallas parciales y locales que se den, porque la clase obrera en Chile y en el mundo no va a entrar como un revolucionario se la imaginaría por los libros, sino que entra según sus propias experiencias históricas. Entonces algunos aparecen luchando por luchas parciales, otros por la lucha nacional, otros en defensa de los puestos de trabajo, pero por lo tanto la tarea de las y los revolucionarios en Chile es cómo ligamos todas esas peleas a una perspectiva nacional para que triunfen esas luchas, pero al mismo tiempo para que se ponga la perspectiva de derrotar a este gobierno y su represión por una asamblea constituyente, exigiéndole a los principales sindicatos, a la mesa de unidad social, que convoquen también, que se hagan parte de esta lucha, de este plan, o sea, que convoquen un plan de lucha y que rodeen de solidaridad todas estas batallas parciales. Entonces yo creo que pasa por ahí en gran parte las tareas que nos proponemos hoy las y los revolucionarios en la situación en Chile. Eso, no sé si responde a tu pregunta. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Dauno. Yo quería preguntarte, que me imagino que tenéis en cuenta que el capitalismo dispone de medios y de recursos para intentar anular completamente todos estos movimientos, incluso a través de infiltrados. Me imagino que también tendréis previsto que esto, si no tiene una proyección internacional, no vais a tener el apoyo por parte del mundo, y yo creo que eso es importante. Y es evidente que los medios de comunicación van a intentar desvirtuarlos o anularlos o no dar ningún tipo de información. Y luego también quería preguntarte si nos podías informar, porque yo al menos lo desconozco, lo del Comité de Antofagasta, que me parece que puede ser importante. Gracias. Muy buenas las preguntas.
Y claro, o sea, aquí los empresarios, los capitalistas y el gobierno han intentado de todo. Ayer salió una noticia, de todo para detener el movimiento. Ayer salió una noticia, un concejal que es un cargo público de Renovación Nacional, el partido del cual el presidente de Chile fue presidente en su momento, organizaba los saqueos de pequeños locales comerciales en una ciudad rural a través del teléfono celular de la municipalidad. Es decir, los tipos tratan de establecer un clima de terror para favorecer la criminalización con leyes como la ley antisaqueo, y lo hacían tipos como militantes de su propia colectividad, gente de la derecha. Entonces hemos visto casos de ese tipo a lo largo de toda esta semana. Y además porque justamente eso se liga con la segunda parte de la pregunta, porque los medios de comunicación en Chile es brutal, pero son todos oficialistas, o en realidad son todos voceros de los partidos del orden, como se le llaman, todos voceros de los partidos tradicionales y de los grandes empresarios. Entonces, en ese sentido, lo que tú decías del apoyo internacional es fundamental para primero romper con ese cerco mediático que quieren establecer los medios de comunicación, como si en Chile no pasase nada, o como si el gobierno no violase los derechos humanos en el país. Entonces, el apoyo internacional ha sido muy, muy importante, que se ha venido expresando, pero que todavía se requiere de más. Nosotros desde la Izquierda Diario impulsamos una declaración de firmas en contra de la represión que ha llegado a importantes sectores de intelectuales como Noam Chomsky, Judith Butler y otros, como parte de este tipo de iniciativas para que la situación de Chile se también dé a conocer en otros lugares del mundo, no solo para la defensa democrática frente a la represión, sino que también para que toda esta oleada de lucha de clase también se pueda expandir más allá de América Latina. Bueno, ahora saludo la jornada histórica de la huelga general en Francia, que me parece muy importante, que es un ejemplo y puede marcar una escalada de la situación política a nivel internacional. Entonces, ese apoyo internacional también lo pensamos en esa perspectiva, en un sentido. Y en última instancia, por la pregunta del Comité de Emergencia y Resguardo, y claro, es para mí una experiencia muy novedosa, que logró agrupar en un encuentro a 800 trabajadores, trabajadoras, jóvenes, principalmente delegados, y que en una movilización convocó, aglutinó junto con otras organizaciones a 25.000 personas en la ciudad de Antofagasta, y se ha transformado en un referente de la organización obrera y popular en la ciudad de Antofagasta, que además es una ciudad minera, es muy importante. Es la sexta ciudad más grande, es decir, no es tan poblada, pero tiene un peso estratégico porque ahí están las principales mineras del país. Y este comité le ha entregado una perspectiva de organización de base, democrática, de autoorganización a todos esos sectores obreros, sectores populares que se vienen enfrentando a la represión. Ahí hay dos poblaciones más o menos históricas que se llaman Miramar y La Bonilla, que han recibido una brutal represión, incluso fuerzas especiales de carabineros ingresando a domicilios particulares, y el resguardo que tenían, obviamente no eran los carabineros, no era el gobierno, ni siquiera eran los organismos de derechos humanos tradicionales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que era el Comité de Emergencia y Resguardo, y la articulación y la coordinación que podían hacer, y la solidaridad que podían hacer con otros organismos de derechos humanos que también participan en el Comité de Emergencia y Resguardo, con médicos que participan, la Comisión Médica, la Comisión de Salud, la Comisión Jurídica, que apoya también casos de denuncia. Es decir, es una experiencia bastante completa de autoorganización que vemos que puede ser un ejemplo que tiene que elevarse a nivel nacional, porque de ahí puede emerger la fuerza autoorganizada de los trabajadores para enfrentar al gobierno, para enfrentar la ofensiva de los empresarios, y por qué no en una perspectiva de pensar los embriones de un poder alternativo al del Estado de los capitalistas en Chile. Hola Dauno, nada, lo primero quería agradecerte mucho que en medio de todo lo que está ocurriendo y cómo estáis participando vosotros allí, hayas sacado el tiempo para darnos esta charla que ha sido muy, muy interesante. Quería comentar, voy a mirar para allá, porque quería explicar un poco, ¿no?, por qué para nosotros era tan importante hacer una charla con este contenido y explicando qué estaba pasando en Chile y con la presencia de un compañero en el marco de la COP25, ¿no? Porque como en todos los movimientos, en el movimiento de lucha contra el cambio climático hay diferentes ideas y diferentes versiones y estrategias en pugna, ¿no?
Y yo creo que, bueno, y nosotros desde Contracorriente opinamos que es muy importante intervenir de manera política, digamos, en estos movimientos. Y creo que con lo de Chile se ve muy claro, porque un movimiento contra el cambio climático que solo se quede en, como he visto desde grandes medios y demás, que lo único que hacen es lamentar que no venga Trump o cosas así, ¿no? Lamentar ausencias en la COP, o como mucho presionar un poquito para que la COP25 haga alguna medida un poquito más, ¿no? Que cambie algo un poquito más, que sabemos que la COP25, como ha explicado el compañero, no va a proponer ninguna medida que de verdad pare el cambio climático, porque no va a tocar los intereses de las grandes empresas. Pero es que además, si no construimos un movimiento contra el cambio climático que sea profundamente político, nos pueden utilizar para, por ejemplo, cubrir lo que está pasando en Chile, ¿no? O sea, la COP25, el greenwashing que está haciendo, el lavado verde que está haciendo, no es solo un lavado verde a las empresas, como ha explicado muy bien, sino que también es un lavado verde a la represión y los asesinatos y las medidas que está haciendo Piñera en Chile, ¿no? Porque se ha acogido aquí, porque claro, aquí como había revueltas no se podía, pero se les ha mantenido la presidencia a Chile, y aparte de los gestos, que ya no son gestos, de enviar allí para echarles una mano con lo que han aprendido en Cataluña y que repriman mejor, ¿no? Pues de alguna manera tenemos que ser un movimiento contra el cambio climático que no diga vaya, deberían hacer alguna medida más, y que no busque presionar un poquito, que lo denuncie de arriba abajo, ¿no? Para no permitir que en nuestro nombre laven la represión que está teniendo lugar en Chile, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que con esto se ha expresado muy claramente cómo funcionan y cómo intentan cooptar los movimientos, el movimiento de mujeres, el movimiento contra el cambio climático, cómo funcionan estos mecanismos y cómo nosotros tenemos que intentar que sean lo más indomesticables posibles, ¿no? Y por eso para nosotros parte de la contracumbre tenía que ser hablar de Chile, de qué está pasando, de cómo están actuando los diferentes actores políticos allí, del papel del PSOE incluso, de Pedro Sánchez y de su imperialismo, etcétera, ¿no? Era como, tenía que estar ahí, tenía que ser parte de esta contracumbre. Y luego lo último que quería decir era enviarte también, Dauno, todo nuestro apoyo por la persecución que está sufriendo por el gobierno de Piñera, en un caso clarísimo de persecución política, por unas afirmaciones que además es un sentimiento muy extendido que hay en Chile, que hay que echar abajo el gobierno de Piñera y que hay que salir a las calles. Y quería preguntarte un poco cómo se desestimó en un primer momento, parece que iban a recurrir, no sé cómo va la cosa, cómo lo ves, y si vais a conseguir que sirva para internacionalizar más la persecución y lo que está pasando en Chile, o si también va a servir un poco como ejemplo de aleccionador por parte del gobierno de Piñera. Claro. Bueno, la querella que presentaron en mi contra por ley de seguridad interior del Estado, en un primer comienzo fue desestimada por el séptimo juzgado de garantía, pero recién apenas una hora y media después de que fue desestimada, los abogados del gobierno ya estaban interponiendo la apelación en la Corte de Apelaciones. Y eso está en ese trámite en este momento. Estamos a la espera de si la Corte de Apelaciones acepta o no la apelación que realizaron respecto a la querella para iniciar o no el juicio. Lo más probable es que se acepte y por lo tanto va a haber juicio. Es lo más probable, es lo que decían nuestros abogados, porque generalmente no se desestima este tipo de querella, más la Corte de Apelaciones una institución del viejo régimen, por decirlo de una manera, muy anacrónico, y porque además los abogados tienen mucho peso. Los 4 abogados que contrató el gobierno son una radio local de acá, que llamó los 4 jinetes del apocalipsis, porque son tipos que han defendido a pedófilos, han defendido a empresarios corruptos, a políticos corruptos, han sido tipos que han destacado por ese tipo de... O sea, son unos mercenarios y hoy día están organizando esta querella en mi contra. Lo que sí es que es un claro hecho de persecución, como decía la compañera, de persecución con política por opinión, y eso permitió que nos rodeemos de una amplia solidaridad, no solo por ser yo o porque sea un caso en particular, sino que porque sienta un antecedente muy preocupante de que se puedan querellar en contra de las personas por opinar. Porque yo revisaba la querella y era los antecedentes que presentaban, las pruebas, eran un video de Facebook. Por un video de Facebook donde yo hablaba en una asamblea en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, me quieren meter preso.
Entonces nosotros decimos, bueno, si el gobierno fuese consecuente con esa línea, tendría que meter preso al 80% del país, porque el 80% de este país quiere que Sebastián Piñera se vaya, porque el 80% de este país dijo fuera Piñera, porque la gran mayoría dijo huelga general, y porque la gran mayoría dijo asamblea constituyente. Entonces, bueno, es un claro hecho de persecución política. Nos parece que además nos golpean a nosotros por ser a quienes rechazamos fuertemente el acuerdo por la paz social, que nos parecía, como decía, un desvío. Entonces hoy estamos a la espera de eso, y ya lo hemos dicho claramente que no solo a nosotros y a mí en particular, sino que en general a quienes se han movilizado no nos van a amedrentar ni a callar con represión, ni con balas, ni persecución. Viven en otro mundo si creen que es posible aquello, y vamos a seguir dando la pelea, ahora la pelea contra la persecución política, por poner fin a esta querella, pero también en contra de la criminalización de la protesta social. Esta ley que les comentaba es una ley aberrante, es la ley más represiva votada durante la democracia o del fin de la dictadura militar. Entonces aquí hay una agenda muy preocupante que seguimos enfrentando, denunciando, y muy en el sentido de lo que decía el compañero que habló justo antes, cuando me preguntaba por el apoyo internacional. En ese sentido se ve lo fundamental también, el apoyo para denunciar este tipo de hechos, que acá en Chile parece naturalizarse. No sé cómo será en España, ahí discúlpenme el desconocimiento, pero acá en Chile, para poder manifestarse, uno tiene que pedir una autorización al gobierno. Entonces, si yo organizo una marcha para exigir fuera Piñera, tengo que pedirle a Piñera si puedo marchar o no. Es así de ilógica la situación. Obviamente nadie tiene autorización, porque con o sin autorización te reprimen igual, entonces importa poco a esta altura. Y porque en realidad 1.500.000 personas no necesitan autorización para salir a la calle. Pero es un grado así de represión. O está la figura de la prisión preventiva acá en Chile. Hay más de 1.300 personas presas en cárceles sin ningún juicio probado en su contra, presas por sospecha, porque son considerados, comillas, por jueces que además, bueno, sabemos para dónde elegir, para dónde operan, digamos, son considerados un peligro público para la sociedad. Hay un profesor, Roberto Campos, que también fue pasado por ley de seguridad interior del Estado, que está preso, que lo tienen 25 años preso, por haber pateado un torniquete de estos que son las maquinitas para entrar al metro. O sea, a ese nivel de represiva la situación en Chile. Pero claro, no han logrado frenar la movilización con eso, y ahí hacemos llamado a todos los sectores democráticos, porque se digan democráticos, a pronunciarse por la libertad de expresión, a pronunciarse contra la ley de seguridad interior del Estado, y ahora también contra la criminalización de la protesta social. Les puedo hacer llegar la declaración que estamos moviendo en apoyo, en mi caso en particular, por si les interesa conocerla, moverla, sería un gran apoyo. Si pueden haber firmas de apoyo desde el Estado español, eso sería grandioso para poder seguir también haciendo esta denuncia, que como digo, hoy soy yo, nada puede ser cualquiera, o sea, eso es lo más preocupante de todo. ¿Alguien más? Bueno, pues sí. Simplemente, como veo que ya va a terminar, animar a todos a participar en la manifestación del 6 de la mañana a las 6 en Atocha, y todos los actos de la cumbre social, que hay un montón, están todos súper interesantes. Yo me pasaría el día ahí y luego lo podéis ir a internet, los actos simplemente. Justo lo iba a recordar ahora, pero no, bien. Bueno, lo dicho, agradecer. Sí, no sé, como tampoco se me ve. Agradecerte que hayas conectado aquí desde Chile, que hayas explicado toda la situación también y un poco cómo estáis interviniendo. Porque la verdad que, como también decían a veces, la prensa internacional y los grandes medios lo único que hacen es manipular, y evidentemente ya sabemos a favor de quién van a estar. Entonces también está bien que gente que está participando activamente, incluso como parte de medios como La Izquierda Diario en Chile, vengan también a darnos a conocer la realidad de lo que está pasando. O sea que muchas gracias. Sí. No, sí. Gracias a ustedes, y me despido con esto, agradecerles la posibilidad de la conexión. Les invito a seguir La Izquierda Diario Chile, donde estamos actualizando todo lo que viene pasando durante estos días, y ojalá que la juventud allá en la península ibérica tome también el ejemplo de la juventud chilena y en América Latina, para que esto sea un polvorín que permita
poner al fin a estos 30 años, que son 30 años en Chile, pero allá en España es bastante similar, como los procesos sociales, o sea, Pinochet era un admirador de Franco, y la transición de allá y la de acá tienen mucha similitud, y me parece que por ahí también pasa la plena confianza en la movilización de las fuerzas de los trabajadores, como la juventud, el cómo podemos enfrentar en Chile y en España a esta herencia terrible de la dictadura, que son los empresarios, la iglesia, son los medios de comunicación, y creo que por aquí se abre un camino hacia donde avanzar. Así que muchas gracias y espero poder seguir conversando, seguir conectados y ojalá también tener novedades de las calles de España. Bueno, yo antes de terminar simplemente quería mencionar un par de cuestiones porque como ha salido todo el tema de cómo poder un poco seguir más la situación de allí, internacionalizar el conflicto, de estar al tanto de cómo vaya siguiendo el caso de Dauno. La Izquierda Diario de Chile forma parte de una red internacional de diarios digitales que es Izquierda Diario, aquí en el Estado español es izquierdadiario.es, pero que también está en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, y es una red de diarios que está impulsada en Chile, está impulsada por el PTR, que no sé, me parece que lo han mencionado en algún momento, pero es la organización política en la que milita nuestro compañero Dauno, que al mismo tiempo es el partido hermano de la CRT aquí en España, que es la organización política que impulsa Contracorriente y Pan y Rosas, y donde algunos de nosotros, de integrantes de Contracorriente, como yo, también militamos. Entonces, precisamente me parecía muy interesante porque esa visión de internacionalizar el conflicto, nosotros esta red de diarios internacional la impulsamos también con esa idea, con la idea de una actuación conjunta a nivel internacional y de seguir qué es lo que están haciendo nuestros compañeros allí y pensar la política conjuntamente, porque pensamos también que al final esa política, esa pelea contra el capitalismo y contra los diferentes sistemas neoliberales y gobiernos que pueda haber en el mundo la tenemos que dar de conjunto, y precisamente la red de diarios de Izquierda Diario sirve un poco para eso. También, por ejemplo, en Francia, cuando hubo todo el movimiento de los chalecos amarillos, los compañeros de Francia, desde Revolución Permanente, que es como se llama ahí el diario, hicieron un seguimiento brutal. Y entonces me parece que es una muy buena herramienta para precisamente todo esto que hablamos de internacionalizar, de dar la pelea contra todos estos medios tradicionales que lo que hacen es ponerse e intentar camuflarlo, ya sea lavándole la cara o difundiendo la información que deseen las grandes fortunas y los gobiernos. Pues precisamente este tipo de red de diarios sirve para dar pelea contra eso. Y además, precisamente por esa visión internacional, la idea con la que surge también es como parte también de la FT, que es la corriente internacional de la que forman parte el PTR y la CRT en España y el resto de países en el mundo que impulsan la Izquierda Diario o la red de diarios Izquierda Diario. Porque también es esa visión compartida de, por ejemplo, como decía el compañero, de dar la pelea contra las burocracias sindicales, contra las direcciones reformistas que intentan desviar los procesos que surgen y que sacan a las masas a la calle, intentan cooptarlo para luego limitarlo a unas vías y soluciones que realmente no den una solución de conjunto. Entonces simplemente me parecía que era oportuno mencionarlo porque precisamente tenía mucho que ver con todo lo que estaba explicando el compañero de la política que habían estado teniendo allí, como el PTR desde el Comité de Resguardo de Antofagasta, si he dicho bien el nombre porque a veces me pierdo con el nombre porque es muy largo, pero me parecía interesante también mencionarlo. Así que, de nuevo, como decía el compañero Dani, invitaros a todos a la manifestación mañana, y nosotros participaremos, como ya hicimos en la última marcha, como Contracorriente y Pan y Rosas, junto a la CRT, y quien quiera sumarse a hacer un bloque anticapitalista que pelee por una salida realmente anticapitalista a la crisis climática, que es la única que puede solucionar la crisis de conjunto, y una salida también para la clase trabajadora y los sectores populares, y no para medidas que atenten precisamente contra aquellos que son los que más sufren la crisis climática. Y al mismo tiempo denunciar la actuación que está teniendo y que tiene el gobierno del PSOE, con el silencio, como ya he dicho antes, de Unidas Podemos, tanto en la situación de Chile como con el lavado de cara de la COP, como en todas las políticas que ha venido teniendo durante los últimos años. Así que muchas gracias a todos por venir y ya estaría.